Hola a todos, bienvenidos. Este es el tema de barrido y recubrir. Pregunta inicial: ¿qué tipos de resortes conoces? Y hay otro término para hablar de resortes y el término es muelle. Y el término muelle es un término más global que nos hace pensar en otro tipo de componentes distintos a los que normalmente se nos vienen a la mente cuando hablamos de resortes. Vamos a ver aquí algunos tipos de muelles o resortes. El primero es un muelle helicoidal que puede funcionar en tensión, compresión y torsión. Por ejemplo, en torsión, un ejemplo muy fácil de traer a la mente es este aparatito que se usa para ejercitar las manos, que comprimimos y liberamos, y que algunas personas también usan por estrés, para manejar su estrés. Entonces, ese es un muelle helicoidal de torsión, y también puede funcionar a tensión y compresión. Este que se muestra aquí en particular es un muelle helicoidal para compresión. Tenemos también muelles espiral. Los muelles de espiral, una aplicación muy común es en mecanismos de relojería, pero es una de tantas que pueden tener los muelles en espiral. Y como lo vemos aquí, este es un muelle en espiral a partir de lámina, y puede haber muelles en espiral a partir de alambre también. Y finalmente, en esta diapositiva vemos aquí muelles de lámina, y pues este también es un mecanismo muy conocido de suspensión para vehículos de carga, en el que tenemos varias láminas apiladas que se flexionan para poder soportar la carga y absorber deformación, y cuando la carga es retirada del vehículo, pues regresan a su forma inicial. Existen otros tipos de muelles que podríamos también considerarlos así. Por ejemplo, los clips que se utilizan en muchos productos para ensamblar cuando cerramos y escuchamos un clic. Eso también podría ser considerado como un muelle, y se puede calcular también, se puede modelar y calcular. Básicamente tiene una forma inicial, se deforma y regresa a su forma inicial para realizar una tarea, un trabajo. O existen también brackets metálicos de lámina normalmente, que unen dos piezas en un ensamble, pero permitiendo a un movimiento relativo entre ellas, dada su flexibilidad. Entonces existen diferentes tipos de muelles. Aquí algunos ejemplos. En particular, en esta sesión vamos a trabajar con uno similar a este, pero para tensión, y también en otra geometría que, si bien no tiene la intención de ser muelle, sigue esta forma de manera variable y nos ayuda a cumplir una función específica que vamos a hablar enseguida. Bien, tipos de operaciones 3D. Ya hemos visto varias de ellas, y la pregunta acá es: ¿qué crees que es una operación de barrido? Y bueno, estos nombres son un poco, son interesantes. Barrido, revolución. De entrada, si nunca hemos trabajado con CAD, pues pueden parecer curiosos. Bueno, una operación de barrido crea una saliente que puede ser sólida, o puede ser de corte, o puede también aplicarse en una superficie moviendo una sección de un croquis a lo largo de una trayectoria. ¿Sí? Entonces necesitamos un croquis que haga la sección de la geometría 3D que vamos a generar, y la trayectoria a través de la cual vamos a barrer ese croquis inicial para generar una geometría 3D que puede ser de volumen o puede ser de superficie. Aquí vemos un ejemplo. De hecho, esta es de superficie. El croquis inicial pues sería una U abierta, una línea vertical aquí, una horizontal y una vertical, y la trayectoria pues sería esta que sigue, que podría ser definida por una sola línea. Después, las tres líneas
del croquis van a seguir a esa línea de trayectoria para formar esta geometría. En particular esta es de superficie. También se puede hacer con volumen y de hecho es lo que vamos a hacer en esta sesión. La parte de trabajo con superficies la vamos a ver más adelante. ¿Qué crees que es una operación de recubrimiento? Bueno, recubrimiento y barrido están muy relacionadas. La diferencia es que esta operación se realiza entre secciones de dos croquis distintos o secciones provenientes de dos modelos 3D distintos, ¿sí? Las aristas o las aristas básicamente de dos modelos 3D o de dos superficies 2D o dos superficies 3D también pueden ser usadas para generar una operación de recubrimiento, y también pueden usarse dos croquis. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta geometría que es como el fin de una trompeta, ¿sí? O para un altavoz también se podría usar, en el que tenemos un croquis en el plano alzado, que básicamente aquí es un círculo, y después tenemos un plano a una cierta distancia del plano alzado con un círculo, también un croquis de un círculo pero más grande. Y entonces aquí la operación de recubrir pues no necesita una trayectoria. En esta imagen los dos círculos de los dos croquis son concéntricos, pero no necesitarían serlo. Si este círculo estuviera desplazado hacia arriba o hacia un lado, el recubrir va a seguir esa trayectoria dada por la diferencia en tamaño y posición de los dos croquis. Inclusive este plano podría no ser paralelo con este y va a generar el recubrimiento. Y como podemos ver aquí, esta operación tiene volumen. ¿Ok? Entonces hay operación de recubrir generando un modelo 3D sólido, y también hay operación de recubrir generando una superficie. En este caso, en esta imagen, es un modelo 3D sólido. Bien, las operaciones que conoceremos en esta sesión son recubrir y barrer, que no hemos visto antes. Y vamos a revisar tal vez algunas de las que ya hemos aplicado antes. No necesariamente, pero si no hacen este ejercicio, en ejercicios futuros sí vamos a estar usando las que ya hemos visto anteriormente, con la intención de ser redundantes, repasarlas, ver su aplicación en otras geometrías, en otros casos, pero lo seguro es que en esta sesión vamos a usar estas dos. Muy bien, el ejercicio es el siguiente. Hay que crear un resorte, construir un resorte con las siguientes características. Ahí está la imagen y de hecho ese es el que vamos a construir. Si se fijan, es un resorte que trabajará a tensión porque en su estado libre ya está comprimido hasta su longitud sólida y tiene dos ganchos, y esos ganchos sirven para poder tensionarlo. Entonces ese es el modelo que vamos a generar en este primer ejercicio de esta sesión. Requerimiento 1 debe de ser helicoidal para trabajar en tensión, ya lo podemos ver en la imagen. Requerimiento 2 debe ser fabricado en alambre de 2 milímetros de diámetro. Requerimiento 3 debe tener doble gancho para la sujeción, y ahí lo vemos, tiene uno en un extremo y otro en el otro extremo. Requerimiento 4 debe de considerar 20 vueltas, así lo diseñaron mecánicamente. Y acá es importante, aquí vamos a ver el tema de modelado. El tema del diseño completo es más extenso. El modelado de una pieza es parte del proceso de diseño. Acá vamos a asumir que el cálculo matemático ya se realizó y se definieron ese diámetro del alambre y esa cantidad de vueltas para que pueda funcionar. Y nos vamos a enfocar en el modelado.
El modelo debe poder representar al resorte en su longitud libre de carga, que es esta que está de hecho en esta imagen, y también en la longitud extendida de 120 milímetros. Eso vamos a ver cómo realizarlo con referencias para que podamos variar un parámetro y el modelo completo, las operaciones del modelo se actualicen para representar el resorte adecuadamente, lo que ya discutimos antes como intención de diseño, que lo representen adecuadamente en esa nueva longitud. Muy bien. En general, estos son los parámetros de diseño que debe de seguir un resorte helicoidal. El diámetro del muelle, como está indicado aquí. También se puede indicar el diámetro externo o el diámetro interno, dependiendo de la aplicación. Se pueden indicar el diámetro de paso, el interno o el externo. El diámetro del alambre es otro parámetro. La longitud inicial del muelle. El paso, que es la distancia desde una misma perspectiva entre una vuelta y la que sigue. Y el ángulo del espiral, que por ejemplo, y aquí es importante, al inicio este resorte tiene un ángulo de 0 grados y posteriormente ya tiene otro ángulo alfa. Y podría tener al inicio también un ángulo, el mismo ángulo alfa desde un inicio. Para los resortes en compresión siempre vamos a buscar esto, que el inicio sea plano, de tal forma que podamos comprimir en una cara perpendicular a la dirección de compresión y no suframos, o bueno, se sufra lo menos posible un pandeamiento del resorte que actúe sobre su eje longitudinal. Bien, vamos a ir entonces a SolidWorks y vamos a ir a dar clic en este icono de curva y después vamos a seleccionar esta opción que dice hélice y espiral. Con estos pasos que vamos a ver a continuación vamos a cubrir el primer requerimiento que dice debe ser helicoidal para trabajar en tensión. Entonces, una vez que dimos clic aquí, nos dice en la presentación que vamos a ir a dar clic en el plano de planta y enseguida vamos a trazar un círculo de 25 milímetros y vamos a salir del sketch. Entonces, damos clic aquí en curva, hélice y espiral. Después seleccionamos el plano de planta y generamos un círculo con centro en el origen y con diámetro de 25 milímetros. Salimos del croquis y vamos a tener este menú a la izquierda. Nos dice en la presentación que mostremos la curva desde la perspectiva de plano alzado. Entonces vamos a ir aquí y vamos a poner el plano alzado y pues aquí podemos ver la curva que está generando ahora con esta selección. Vamos a hacer la misma selección que está aquí en la imagen en el SolidWorks, paso constante. Después nos dice paso 10, revolución 1, para ver lo mismo que está en la presentación. Y por cierto también la dirección no tiene que estar invertida, aquí no está invertida, entonces queda así. Y el sentido puede estar en el sentido de las manecillas del reloj o en contra del sentido de las manecillas del reloj. Aquí nos dice en la presentación que tiene que estar a favor de las manecillas del reloj, entonces lo vamos a cambiar. Ahí está. Y aquí podemos ver los parámetros. En el instante 0, pues la altura es 0, el diámetro es 25 y el paso es 10. En la revolución 1, justo cuando da 360 grados de giro, lo podemos ver desde arriba, comienza aquí,
gira y cuando cumple 360 grados nos vuelve a dar el valor ahora para la revolución 1 y nos dice que el paso sigue siendo considerado 10 milímetros, ahora la altura son 10 milímetros y el diámetro se mantiene constante. El diámetro de giro, no el diámetro del cable. Ahora estamos definiendo la hélice sin volumen, solamente como una línea. Vamos a la presentación y nos dice seleccionar e ingresar los siguientes datos y después dar clic en aceptar. Vamos a poner aquí que esta hélice sea definida por el paso y el número de vueltas. Entonces aquí nos dice eso, paso y número de vueltas. Después paso constante, ya lo habíamos elegido, y aquí nos dice el paso va a ser 2.05. ¿Por qué 2.05? Bueno, ahora lo explicamos. Revolución va a ser 20. Y podemos ver aquí esta hélice. El diámetro del alambre va a ser 2. Y el paso no puede ser también 2 porque las superficies de un paso y el otro se intersectarían. Y tampoco en la vida real puede ser porque el resorte, cuando lo comprimamos, va a tener defectos de fabricación, va a tener suciedades o rebabas, va a tener una variación en su diámetro, no va a ser perfectamente 2.0000. Entonces vamos a considerar un paso un poco más grande que 2.0 para que se pueda generar el resorte en una distancia comprimida, una longitud sólida, pues similar a la que sería en el mundo ideal con un paso de 2.00. A eso es lo que nos dice aquí la presentación, ya que vamos a construir un resorte que inicialmente está en longitud sólida, el paso no puede ser idéntico al diámetro del alambre. Regresamos entonces a SolidWorks y damos clic en aceptar y podemos ver la espiral que se genera. Es una línea sin volumen. Aquí nos dice la presentación, confirmar la hélice creada, está todo igual. El croquis inicial, que era un círculo, está aquí adentro y con este croquis se generó esta curva. Enseguida nos dice la presentación, crear el siguiente croquis en el plano lateral y salir del croquis. Es un círculo con diámetro de 2 milímetros a 12.5 milímetros de distancia del origen del espacio de trabajo y coincidente horizontalmente con el origen del espacio de trabajo. Entonces vamos a hacer un croquis en el plano derecho que, como podemos apreciar aquí, es coincidente con el inicio de la espiral. Entonces ahí vamos a hacer el croquis. Este de aquí es el inicio de la espiral. Vamos a hacer un círculo, el cual va a tener 2 milímetros de diámetro. Adicionalmente va a tener 12.5 milímetros de distancia con el espacio de trabajo, es lo que nos dice aquí la presentación. Y finalmente tiene que ser coincidente horizontalmente con el origen del espacio de trabajo. Ahí está el croquis en color negro con las dimensiones y relación necesarias para que esté completamente definido. Salimos del croquis y enseguida nos dice confirmar la creación de la hélice y el croquis con el círculo. Y efectivamente ahí están la hélice y el croquis. Entonces tenemos una sección circular que proviene de un croquis y queremos que esa sección sea barrida a lo largo de esta trayectoria generando un sólido. Muy bien, entonces vamos a dar clic al icono barrido de saliente, que es este que está aquí.
y eso está aquí en operaciones, barrido de saliente. Y bueno, este es el menú que nos abre esta operación y nos pregunta perfil y trayectoria, o sección y trayectoria. Y nos dice aquí, ¿quieres usar una sección proveniente de un croquis o quieres usar una sección circular? Acá pudiéramos haber hecho esto, tomar esta opción en lugar de hacer el croquis, pero con la intención de mostrar la función, digamos, fundamental o la forma de trabajar fundamental de la operación de barrido, es que hicimos ambos nosotros, trayectoria y croquis. Entonces le vamos a decir, queremos usar un perfil proveniente de un croquis. ¿Ok? Dice, ¿cuál es el croquis que vas a usar? El perfil proveniente de un croquis es el círculo. Damos clic en el círculo y ya nos dice aquí, el perfil es el que proviene del croquis 4. Y después nos dice cuál es la trayectoria que quieres que siga y que barra ese croquis, esa sección de ese croquis. Y vamos a seleccionar la espiral. Y aquí nos muestra la previsualización. ¿Sí? Trayectoria a la espiral, sección del croquis, el círculo, y tenemos esto hasta aquí. Vamos a ver en la presentación que nos dice. Básicamente nos pide seleccionar lo que hicimos ya en SolidWorks y nos menciona esto: como alternativa, SolidWorks tiene la opción de crear un barrido partiendo de un perfil circular sin necesidad de realizar el croquis. Lo vamos a ver enseguida en otro momento de este ejemplo. Bien, damos clic en aceptar y nos dice ocultar la hélice del árbol de diseño y confirmar la creación del cuerpo del resorte. Y nos dice observar que el croquis del círculo se encuentra dentro de la operación de barrido. Vamos a darle entonces aquí en aceptar y aquí está el cuerpo del resorte. Nos dice ocultar la hélice y listo. Aquí está el resorte. Si nos acercamos vamos a ver que los diferentes pasos del resorte o giros no tocan, porque así lo definimos, que fuera una longitud un poco más grande que 2.0. Por eso está ese espacio. De lejos, a una distancia pues más alejada, ya no vemos ese espacio y parece la longitud sólida del resorte. Dice que verificamos que el croquis del círculo quedó dentro de la operación de barrido. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí la curva que generó la trayectoria y la operación de barrido. Enseguida dice ocultar el barrido y mostrar de nuevo la curva de la hélice para poder crear este plano coincidente con el punto más alto de la hélice y paralelo al plano de planta. Esta referencia es necesaria para poder cubrir el último requerimiento, que el modelo pueda ser representado, de hecho, en cualquier longitud y que cumpla la intención de diseño. ¿Okay? Al final nos piden que lo podamos mostrar en una longitud extendida de 120 milímetros. Lo vamos a hacer enseguida. Entonces, primero vamos a generar este plano. Voy a ocultar el barrido y voy a mostrar la espiral y enseguida nos dice paralelo al plano de planta vamos a generar otro plano y aquí tiene ya como referencia el plano de planta y como segunda referencia vamos a ir aquí a la hélice hasta que aparezca ese punto y vamos a dar clic ahí y ahí está el plano. El plano es paralelo al plano de planta y coincidente con ese punto. Voy a dar clic en aceptar y vamos a hacer el ejercicio de incrementar el paso. Vamos a ver si esto, bueno, tal vez está en la presentación, tal vez no, lo voy a mostrar, lo voy a hacer aquí. El paso en editar operación lo voy a cambiar a 5 y vemos cómo se incrementa la longitud y
vemos como el plano superior sigue al extremo más alto del resorte. ¿Okay? Voy a regresar esto, voy a poner por ejemplo 2.01, algo que sea un poco más grande que 2 para que pueda generarse la operación de barrido. Oculto de nuevo la hélice y muestro el resorte, y el plano está aquí arriba. Y esto es lo que acabamos de hacer. Lo hice solo con la espiral, pero también se puede hacer con el barrido completo. Lo vamos a hacer enseguida de nuevo para confirmar que todo esté en orden. Y bien, vamos a hacer este croquis, que es un arco con 3 puntos. Nos pide básicamente el inicio, el fin y el centro. Tiene un diámetro, un radio de 12.5, que es la mitad del diámetro de 25. Tiene una distancia del plano de referencia que acabamos de crear recientemente hacia su centro de 10 milímetros. Y después aquí hay una línea de construcción que tiene un ángulo de 20 grados contra el plano recientemente creado, con el cual vamos a hacer coincidente este punto del arco. Entonces voy a ir a SolidWorks y le voy a decir que quiero hacer un sketch en el plano de planta, y nos pone esta orientación. Aquí voy a ir a la opción de arco de 3 puntos y voy a dar un clic aquí, clic acá, y voy a moverlo hacia arriba. Primero la dimensión, que es un radio de 12.5. La distancia entre su centro y este plano es 10. Después nos pide hacer una línea de construcción a partir del centro hacia acá abajo, que tiene un ángulo de 20. Ahí está, 20. Y nos pide entonces hacer las relaciones de coincidencia de este punto con esta línea. Estoy todavía en la opción de dimensión, un momento. Ahora sí, este punto con esta línea coincidente, y este con este van a tener una relación de coincidencia horizontal. Y nos falta algo, que es la coincidencia vertical entre este punto y el centro del espacio de trabajo, que también es el centro del resorte, desde esta perspectiva. Ahí está, coincidente vertical. Y ya está el croquis completamente definido. Vamos a confirmar que los valores sí sean coincidentes con los de la presentación. 12.5 de radio, 20 grados para esta línea, 10 de distancia del plano al centro, y las relaciones sí son todas iguales. Vamos a dar clic en aceptar, seleccionar el croquis recién creado y después dar clic en barrido. Vamos a hacer eso, cerrar. Aquí está el croquis, no tiene volumen, y para este nuevo barrido, este croquis es la trayectoria, y no vamos a definir un croquis de sección, directamente con la trayectoria, ya que la sección es circular, y eso es muy común. SolidWorks nos da directamente la opción de definir ahí que la sección es circular y de meter el diámetro. Entonces vamos a ir a operaciones, barrido, y en lugar de seleccionar sección desde un croquis, vamos a dar sección circular. Y entonces ya solamente nos pide la trayectoria, y después nos dice cuál es el diámetro de la sección circular. Pues el diámetro es 2, es el diámetro del cable, y la trayectoria es esta. Y ahí está el barrido generado como previsualización. Vamos a darle clic en aceptar, y ya está aquí este segmento del gancho superior.
de acuerdo a lo que marca la presentación. Acá está el resorte extendido. Ahora lo vamos a extender también para confirmar que se cumple la intención de diseño. Ahora, con la función recubrir, seleccionar las dos siguientes secciones para unirlas con un segmento inicialmente recto. Entonces, vamos aquí a la opción o la operación de recubrir y nos dice qué perfiles, qué secciones quieres considerar. Entonces, vamos a decirle que queremos esta directamente del modelo 3D, no es un croquis, son las aristas en el modelo 3D, y también esta de acá. Y nos genera esta previsualización de lo que intentaría hacer. Dos cosas. Una, hay que tener atención en estos puntos de inicio y de final. Si los movemos, vamos a ver que se tuerce esta previsualización. Se tuerce para hacer que sigan el inicio y el final, y hay un punto en el que ya no es posible generarlo. Se tuerce tanto que ya no es posible generar este segmento. Lo ideal es que inicie este punto aquí y termine en una posición similar donde se va a conectar, que es también acá, ¿sí? Y eso va a hacer que esa nueva operación de recubrimiento no se tuerza, sino que vaya lo más recta posible, ¿sí? Ahora, nos dice que definamos restricciones de inicio y fin. Vamos a ir a la presentación. Esto es lo que hicimos hace un momento. Ya movimos el punto verde para que se encuentre la línea negra lo más recta posible, conectando los dos puntos de coincidencia en cada uno de los extremos que queremos unir. Y enseguida nos dice hay que expandir el campo de restricciones de inicio y fin y cambiar los planos de ninguno a normal al perfil, y después poner estos valores: 1 en la condición de inicio y 1.5 en la condición del final o la restricción. Entonces vamos a hacer eso aquí, expandimos, y aquí en lugar de ninguno le ponemos normal al perfil, y aquí también en la restricción de fin también le ponemos normal al perfil. Arriba decía 1 y abajo tiene que ser 1.5. Vamos a ver si lo está considerando bien, y parece que sí, parece que lo está considerando bien. Este valor de 1 y 1.5 pues definen la curvatura que va a seguir el recubrimiento posterior a que parte de la sección. Entonces, estos son los valores que necesitamos. Esa es la previsualización. Nos dice dar clic en aceptar y confirmar la creación del gancho. Entonces vamos a dar clic aquí en aceptar, y ya podemos ver aquí cómo se creó el gancho completo en la parte superior. Voy a ocultar este plano, nos sirvió como referencia, ahora lo voy a ocultar. Y nos dice en la presentación regresar el paso a 2.05 milímetros para confirmar que el gancho se mueve con el resto del resorte. Bueno, ya habíamos hecho eso para la hélice sola, ahora lo vamos a volver a hacer mostrando el barrido completo. Vamos aquí, cambiamos el paso a 5, se modifica la hélice y se modifica el barrido, y se modifica también la posición del gancho y lo construye correctamente en esta nueva longitud, y se cumple la intención de diseño. No queríamos que este gancho se quedara abajo o que modificara su forma, tampoco era la intención. Se mantiene la intención de diseño. Entonces, ahora sí, voy a regresarlo aquí en la hélice de nuevo al 2.05 que dice la presentación. Damos clic en aceptar. Y bien, en ocasiones puede pasar esto, que después de regenerar no reconozca algo, alguna operación, que se ha hecho antes. Entonces aquí vamos a dar clic en editar
y vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. Si se fijan, por algún motivo los puntos se movieron. Este está como estaba inicialmente y este se movió. Voy a moverlo hacia acá, a donde lo habíamos propuesto, que es a un costado, y se vuelve a formar la curva. En ocasiones sucede este tipo de movimientos. Voy a dar clic en aceptar y no debería de suceder de nuevo. Voy a probarlo aquí una vez más, editar, 5, aceptar, y ahí está la operación con el gancho correctamente hecho. Y después editar, 2.05, aceptar, y ahí está la operación con el gancho correctamente realizado. Hay que confirmar eso, que las operaciones al reconstruir se vuelvan a reconstruir adecuadamente. Bien, entonces ya tenemos el gancho superior hecho con esas dos operaciones, barrido y recubrir. Y nos dice que hay que generar los mismos pasos, o hay que seguir los mismos pasos para generar el gancho en el otro extremo. Y ahí está el croquis. Entonces vamos a hacerlo en el otro extremo. Vamos a hacer un croquis en el plano de planta. Y abajo, bueno, necesitamos un plano nuevo porque el plano de vista superior ya está coincidente con el inicio de la espiral. Entonces es curva de 3 puntos con un diámetro de 12.5. Tiene que tener una distancia de aquí hacia el centro del espacio de trabajo de 10. Después hay que generar una línea de construcción de aquí hacia acá, la cual va a tener un ángulo contra el plano de planta de 20, y después las relaciones. Salgo aquí de la opción de dimensión. Este centro con este centro deben de ser coincidentes verticalmente. Después este punto con esta línea deben de ser coincidentes, y este punto con este punto coincidentes de manera horizontal. Ya está por completo definido. Damos clic en salir, damos clic en barrido circular, con perfil circular, quise decir, perdón, diámetro 2 milímetros, aceptar, y después entre este fin de este barrido y este fin de este barrido, una operación de recubrimiento. Aquí está este y este. Y hay que ver la coincidencia de los puntos, como lo habíamos mencionado antes. Voy a mover este punto hacia acá, y este punto de arriba lo voy a mover hacia acá, y ya vemos que están en el mismo punto de inicio y final, sin que se tuerza esta previsualización. Y después las restricciones de inicio y final, normal a la sección aquí, y también aquí arriba normal a la sección con 1 y 1.5. solamente habrá que ver cuál es esta de aquí. Es esta. Entonces aquí ponemos 1.5, le damos en aceptar, y ya tenemos el otro gancho. Ahí están los dos ganchos para poder tensionar el resorte al momento de trabajar. Entonces son los
pasos que tenemos que seguir para llegar hasta aquí. Confirmamos la creación de los dos ganchos. Modificar el paso a 6 milímetros para obtener la longitud total de 120 que piden que pueda cumplir. Entonces voy aquí a la hélice, le doy clic en editar y aquí le doy 6 milímetros y le doy aceptar. Y ahí está la longitud de 6 milímetros que nos piden poder representar. Voy a regresar a los 2.01, voy a escribir aquí, enter y aceptar, y ya vemos que todas las operaciones se regeneraron exitosamente, se cumple la intención de diseño y con esto terminamos este primer ejercicio de esta sesión. Y bueno, antes de terminar por completo este ejercicio, vamos a recordar el punto importante de organizar el árbol de diseño para que las geometrías de referencia se agrupen al inicio y después las operaciones croquisadas y al final, en el caso de que hubieran, en este caso no hay, las operaciones no croquisadas. Entonces aquí podemos ver en este árbol de diseño que primero está la curva de la hélice, enseguida el plano que nos permite generar uno de estos ganchos y enseguida los barridos y las operaciones de recubrir. Entonces voy a ir al Solid para mover este plano que generamos en esta posición, lo movemos aquí arriba y ya quedan organizadas de esa forma. Es algo que puede parecer en este momento irrelevante, tal vez mínimo, pero cuando se hace un modelo más grande en el que existen muchas geometrías de referencia, es bueno agruparlas adecuadamente y después también ordenar todos los elementos del árbol de la manera más clara posible para cualquier ingeniero que vaya a modificar o a consultar este modelo en el futuro. Inclusive para nosotros mismos, si pasa mucho tiempo y volvemos a ver cómo se construyó, para recordarnos más fácil cómo es que lo construimos. Muy bien, voy a regresar aquí a la presentación y ahora nos pide hacer un segundo ejercicio. Nos dice crear una esfera de alambre como la que se usa para agitar un batido, y aquí está la imagen. La han visto en algunos termos o en algunos recipientes para batidos, y básicamente nos ayuda a mezclar el líquido con lo que podamos agregarle al agua o la leche. Entonces los requerimientos son los siguientes: debe de ser helicoidal, como se ve aquí, una espiral ascendente, pero no solamente ascendente, sino que también va a variar su diámetro conforme va ascendiendo o descendiendo a partir de un diámetro en el centro. Segundo, debe de ser fabricado en alambre de 1 milímetro de diámetro. Tercero, debe estar doblado en ambos extremos para evitar lastimar al usuario. Aquí podemos ver que tiene unos dobleces hacia adentro para que la parte de la punta del alambre no interactúe con el usuario. Cuarto, debe de considerar 10 vueltas. A partir de la primera que podamos contar aquí abajo, vamos a contar 10 hacia arriba. Y la esfera debe de tener un diámetro de 50 milímetros para que quepa en la mayoría de los recipientes que se usan para este tipo de preparados. Muy bien, el primer paso es crear un volumen de referencia, y para ello vamos a hacer una extrusión de saliente con una curva que es la mitad de un círculo, lo cual nos va a generar una esfera hueca sin espesor, solo es una superficie, y su diámetro va a ser 50 milímetros. Entonces la esfera con el alambre que construyamos debe de caber dentro de esos 50 milímetros sin salir de esta esfera. Voy a ir aquí al Solid, voy a abrir un archivo nuevo, un componente nuevo, y aquí tenemos la pieza nueva. Entonces nos dice que hagamos esto, no lo dice acá, pero lo voy a hacer en el plano frontal. Es revolución de saliente, plano frontal,
y voy a hacer de nuevo un arco con 3 puntos. Su diámetro va a ser 50 o radio de 25. Después vamos a hacer aquí una línea de centro para poder hacer la revolución. Bueno, antes de hacer la línea de centro creo que nos va a convenir más aquí hacer primero las coincidencias. Este punto o este extremo con el centro de espacio de trabajo coincidente verticalmente, y lo mismo para el extremo de abajo, coincidente verticalmente. Ahora sí podemos hacer una línea de construcción que vaya desde este extremo de arriba hasta este extremo de abajo. Doy en escape y de aquí nos va a faltar, si muevo la esfera, vamos a poder ver que lo que nos falta es hacer coincidente el centro de la esfera con el centro del espacio de trabajo. Entonces doy clic aquí y doy clic acá y doy clic en coincidente. Y ya tenemos el croquis en color negro con los requerimientos que pide la presentación. Vamos a confirmarlo. Aquí se puede ver el radio y las relaciones que acabamos de agregar. Vamos a dar clic en salir y nos dice una advertencia. El croquis está actualmente abierto, ¿sí? No es un croquis cerrado. Cuando tenemos un croquis cerrado hay que recordar que se sombrea en color gris, y este croquis no está sombreado porque evidentemente pues está abierto. Entonces el mensaje que nos quiere decir esta advertencia es que si continuamos con el croquis abierto va a generar una revolución de superficie. Si le damos clic que sí, va a hacer eso. Si le damos clic en no, va a generar una revolución con espesor. Entonces lo que queremos ahora es un volumen de referencia hueco en el que podamos ver por dentro que la esfera cabe y coincide. Entonces vamos a decir que sí, que genere una revolución de superficie. Damos clic en sí y aquí está la esfera, que es una esfera hueca de pared infinitesimalmente delgada, sin espesor ni volumen, y le vamos a dar en aceptar. Una vez que le dimos en aceptar, vamos a darle clic derecho y cambiar a transparencia. Acá no es apreciable todavía que está transparente porque no hay nada dentro, pero enseguida vamos a ver el uso de esta superficie de referencia. Es lo que podemos ver acá, y con esto estamos buscando cumplir este requerimiento de que debe de tener 50 milímetros de diámetro. Ya le hicimos transparente, como dice en esta diapositiva. Ahora nos dice hacer un croquis con un círculo de 49 milímetros de diámetro en el plano de planta. 49 milímetros debido a que el espesor de 1 milímetro del alambre ocupará el espacio restante en el volumen esférico de 50 milímetros de diámetro. Entonces vamos a ir acá, plano de planta, vamos a hacer un sketch, un croquis, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un croquis y va a ser un círculo con centro en el origen y diámetro de 49. Ahí está. Después nos dice, con ese croquis, hacer una curva helicoidal con paso variable de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces aquí le voy a dar salir. Ya tenemos el croquis de referencia para nuestra curva helicoidal.
Vamos entonces a operaciones, curva de hélice o de espiral, y aquí tenemos pues por default estos valores que de hecho son los que habíamos usado en el último ejercicio. Sin embargo, vamos a cambiar de paso constante a paso variable y vamos a llenar esta tabla de acuerdo a los valores que se muestran acá. Todos los pasos excepto el último van a ser de 5 milímetros. Después en revoluciones vamos a ver 0, 1, 2, 3, 4, 4.6 y 5. La altura va a incrementarse dependiendo de los pasos que van aquí, 0, 5, 10, 15, 20, pero después 23 y al final 24.02. No vamos a llegar en este punto a tocar la parte más alta de la esfera para poder generar este gancho. Y al final los diámetros variables que comienzan en 49 y se van reduciendo de acuerdo a esta tabla. Entonces vamos a ver, el primero es 5, 0, 0, 49. Aquí vamos a escribir 5, después 0, 0 y 49. Estos valores no se pueden modificar, ya están dados por el croquis de referencia. El siguiente también es 5 aquí, pero después aquí es 1 y acá al final es 48.2. Y bueno, vamos a ir comprobando conforme crezca la hélice para arriba en los siguientes pasos que permanezca dentro de la esfera. Entonces el siguiente dice 5 también, 2, pero el valor es 45 para el diámetro. Aquí vemos cómo efectivamente la curva de la hélice se mantiene dentro de la esfera de 50 milímetros de diámetro. El siguiente es 5 de nuevo, después aquí va a ser 3. En automático pues se llena el 15 por la multiplicación del 5 y el 3 y en diámetro es 39. Entonces aquí escribimos 39. De nuevo vamos confirmando que la hélice se mantenga dentro de la esfera. El que sigue es 5, 4, en automático se va a llenar aquí el 20 y el diámetro es 29. 29, un momento por aquí, 29. Todo va bien. En el número 6 continúa siendo 5, pero después es 4.6 y 17. Entonces aquí es 5, 4.6 y aquí al final 17. Y ya vemos que casi terminamos. Y al final es 0.1, 5 en la quinta revolución y al final 10. 0.1, 5 y 10. En este espacio es el 10. Y aquí abajo podemos borrar. El último renglón no lo necesitamos. De hecho, podemos poner aquí, bueno, no lo está realizando en realidad, si no está completo, no lo realiza. Y terminamos hasta este punto que no llega hasta la parte más alta de la esfera, sino cercano a la parte más alta de la esfera. Entonces, después de generar esta tabla, vamos a darle a aceptar y vamos a hacer una segunda curva helicoidal con los mismos parámetros, pero en la dirección opuesta. Entonces aquí voy a dar clic en aceptar y esta es la hélice que se generó hacia arriba. Entonces vamos a hacer un nuevo croquis. Para las hélices no se puede reusar el croquis como si se puede hacer
para las operaciones de extrusión, por ejemplo. Entonces vamos a hacer de nuevo un croquis en el plano superior, igual de 49 milímetros de diámetro, y concentro en el origen. Vamos a salir y vamos a operaciones, curva, hélice o espiral, y bueno, de nuevo tenemos esta forma de hélice hacia arriba constante, de diámetro constante. Vamos a dar invertir dirección y vamos a hacer de nuevo la tabla. Tiene el paso constante, variable, y el diámetro también. Vamos a poner aquí de nuevo 5, 5, 1, 48, después 5, 2, 45, 5, 2, 45, 5, 3, 5, 4, en el 6 es 5, 4.6, y en el 7 es 0.1, 5. Y acá desde el 45 sigue del 49 sigue el 48.2, después 45, después 39, después 29, ...17 y 10. Y vamos a ver acá la previsualización, que se ve correcta como la que estaba arriba, y le damos a aceptar. Muy bien, aquí podemos observar algo. La hélice viene descendiendo y después aquí hace como si fuera un espejo, y en lugar de continuar pues se va en reversa, porque nos faltó definir el sentido. Aquí donde dice a favor o en contra de las manecillas del reloj, vamos a poner en contra de las manecillas del reloj, y voy a ver aquí cómo está ahora la línea azul que viene de arriba y luego la amarilla que viene de abajo, que parte de aquí hacia abajo. Vamos a ver cómo cambian. Ahí está. Ahora sí, la línea amarilla que parte hacia abajo comienza tangente con la azul que viene descendiendo de arriba. Voy a dar a aceptar y ya está. Ahora sí, podemos ver una espiral continua que comienza aquí arriba y termina aquí abajo, y en algún punto intermedio, que es de hecho este punto, conecta a las dos hélices. Es lo que podemos ver acá. Nos dice unir las dos curvas con la operación curva compuesta. Entonces vamos a ir aquí a curvas, después dice curva compuesta, vamos a seleccionar las dos hélices y las va a unir como si fueran una sola, porque ahorita si seleccionamos la de arriba pues se selecciona sola y no selecciona la parte de abajo, y viceversa. Y si quisiéramos hacer un barrido, de hecho lo vamos a hacer para ver ese efecto. Si quisiéramos hacer un barrido y le decimos, un momento, disculpen, acá está barrido, y le decimos a través de esta trayectoria con un croquis circular, un perfil circular de 1, vamos a poder ver que no lo va a hacer completo hasta abajo, sino que solamente va a llegar a la mitad, porque son dos curvas separadas. Voy a cancelar aquí, y entonces en curvas vamos a ir a curva compuesta y nos dice cuáles entidades quieres unir. Vamos a dar clic en la hélice de arriba y después en la hélice de abajo y le vamos a dar a aceptar.
y si damos clic ahora en cualquier lugar va a seleccionar de una sola vez toda la hélice desde la punta del extremo de arriba hasta la punta del extremo de abajo. Ahora sí, si creamos el barrido considerando un perfil circular de 1 milímetro, lo va a generar por completo hasta abajo. Muy importante al momento de generar los barridos, deshabilitar esta casilla que dice hacer merge con los resultados, o sea, combinar los resultados, para que no combine el barrido con la esfera. Entonces le vamos a dar aquí, perfil circular de 1 milímetro de diámetro y a través de esta trayectoria. Y ya podemos ver que efectivamente hace el barrido por completo en toda la hélice que ocupa el espacio en la esfera. En opciones hay que desmarcar esta casilla para que no combine este barrido con la esfera, sino que los mantenga como entidades independientes y separadas. Entonces damos clic después de desmarcar aquí en aceptar y ahí está el barrido. Voy a ocultar la curva compuesta que queda como referencia y podemos ver que esta hélice ya con un volumen de alambre de 1 milímetro de diámetro pues es tangente o cercana a ser tangente a la esfera en todo su volumen y se mantiene siempre dentro de la esfera. Bueno, una vez que confirmamos esto, podríamos ocultar la esfera y quedarnos solamente con el resorte en forma de esfera. En la presentación nos dice confirmar la creación del barrido. Acá en la presentación antes ya habían ocultado la esfera y aquí dice hacer visible el volumen para confirmar que la esfera está correctamente construida. Ya lo hicimos y después habría que ocultarlo. El siguiente paso es crear el siguiente plano paralelo al plano alzado y coincidente con el punto que se encuentra al final de la espiral. Muy bien, entonces vamos al Solid. Voy a mostrar la espiral para poder seleccionar ese punto que se menciona en la presentación, que es este, y nos dice del plano alzado generar otro plano que va a ser paralelo a ese, al plano alzado y coincidente con este punto. Ahí está el nuevo plano. Si vemos en la presentación, esto es lo que nos están pidiendo. Y vamos a tener el plano como lo muestra aquí. Voy a dar clic en aceptar y el plano es coincidente con el extremo o el fin en el extremo superior de la esfera y el fin en el extremo inferior de la esfera. Voy a avanzar y nos dice traza el siguiente croquis en el plano recién creado. Es un croquis que a partir del origen del espacio de trabajo tiene 22.52 milímetros hacia arriba, ¿sí? Que es la altura que alcanzábamos con esta hélice, de acuerdo a la tabla, menos este radio de 1.5. Entonces vamos a hacer el centro de este círculo a esta distancia y después vamos a hacer algo que voy a explicar enseguida cuando tengamos generado este barrido. Aquí vamos a hacer una línea de construcción a 85 grados de la horizontal y vamos a hacer otra línea de construcción a 20 grados hacia abajo de la horizontal con referencia del plano de planta. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a hacer este croquis en este plano. Y de nuevo es un círculo de 3 puntos, entonces voy a dar clic aquí, voy a dar clic por acá y después por acá y así va a quedar más o menos. Entonces nos dice que la distancia de aquí hacia acá es 22.52. Ahí está.
hay que hacer coincidente verticalmente el centro de este arco con el centro del espacio de trabajo, de esta forma, y ya nos queda por definir el radio. Podemos ver que puede variar, y las posiciones de los puntos inicial y final. Entonces vamos a acotar aquí el radio, y nos dice que el radio va a ser 1.5. Ahí está. Y vamos a hacer esta línea de construcción. Tiene que ser de construcción. Voy de nuevo aquí arriba. Hacia arriba una, y hacia acá la otra. Damos clic en aceptar, y después vamos a pedirle que nos permita generar una dimensión desde aquí hasta el plano de planta, y ese ángulo es 85. Y otra cota desde aquí igual hasta el plano de planta, y este ángulo va a ser 20. Vamos a hacer coincidente este punto final del arco con esta línea de construcción, y este punto final del arco con esta línea de construcción. Ahí está. Le damos salir y le damos operación de barrido de saliente con un perfil circular de 1 milímetro. Y ahí está. De nuevo, desmarcar esta casilla de mezclar los resultados y aceptar. Ahí está el gancho. ¿Por qué dejamos este hueco abierto? Bueno, porque si me voy desde la perspectiva del plano frontal, vamos a ver que este barrido va a comenzar a partir de una cara que sería vertical, podría ser vertical, pero esta hélice va subiendo, y donde termina está mirando hacia arriba, porque tiene esta forma de ir creciendo de forma ascendente. Entonces, para poder unir este segmento con este de manera suave, digamos, continua, pues vamos a usar la función de recubrir de nuevo. Entonces vamos a venir aquí y vamos a dar clic aquí, y después clic acá, y ahí está la previsualización. Siempre hay que mantener esta línea lo más recta posible o coincidente en el punto inicial de la sección 1 contra el de la sección 2, para que no se tuerza y se cree uniformemente. Entonces damos a aceptar, y ya está cerrado el espacio entre este barrido y este barrido. Regresando a la presentación, nos dice básicamente que hagamos lo que acabamos de hacer, y nos pide que cerremos este espacio y confirmar que el espacio está correctamente cerrado, y nos pide realizar la misma operación para agregar el gancho en el otro extremo de la espiral y comprobar que el componente queda completamente terminado. Entonces vamos a ir acá, y en el mismo plano vamos a generar otro croquis, solamente que ahora va a ser para la parte de abajo. Igual vamos a tener aquí 3 puntos. La distancia de aquí hacia acá era, voy a regresar a la presentación para ver esos valores, 22.52. El radio
1.5 tiene que ser coincidente en la vertical con el centro del espacio de trabajo, y después generamos las líneas de construcción. Esta para acá y esta para acá, y acotamos las distancias de aquí al plano de planta. Este fue 85, y de aquí al plano de planta y este fue, lo voy a poner acá, 20. Para realizar las últimas coincidencias, este punto con esta línea coincidente, este punto con esta línea coincidente, aceptar. Operación barrido de saliente con un perfil circular de 1 milímetro, quitar esta casilla o desmarcar esta casilla, aceptar, y finalmente la operación de recubrir de aquí hasta acá, asegurando que estos puntos no se encuentran así en una diagonal, sino que sea una línea recta con respecto a la trayectoria que queremos que sigan. Aceptar y listo. Voy a ocultar la curva compuesta y también este plano. Para mantener el orden del árbol podríamos subir este plano para acá, y tenemos, en este caso, esta revolución es una superficie hueca, entonces nos sirve como un volumen de referencia. Entonces aquí hay volúmenes de referencia, curvas y plano. ¿Sí? Básicamente son los elementos que podríamos tener. Bueno, aquí podría haber también un croquis, algo que no hemos visto todavía antes, pero aquí hay unas curvas generadas a partir de esta función de hélice. Hay un volumen de referencia y hay una superficie de referencia. También podríamos tener ejes y puntos en toda esta primera parte, y a partir de aquí las operaciones croquisadas. Después al final, en este caso no hay, pero si las hubiera, las no croquisadas. Regresando a la presentación, nos dice que después de generar el gancho en la parte de abajo, el componente queda completamente terminado. La tarea. Esta tarea será en equipos de 2 personas. Vamos a tomar la carcasa realizada en la presentación de revolución, donde trabajamos en los domos de atornillado, y vamos a crearle un canal como el que se muestra aquí, para agregar un sello de goma como el que se muestra acá. ¿Sí? Tanto el canal en la carcasa como el sello de goma deben de ser creados usando la operación de barrido. Uno de los estudiantes construirá por separado el canal en la carcasa y el otro construirá el sello de goma. ¿Ok? Cada uno va a escribir el por qué construyó el canal y el sello de esa forma. Y van a subir a Canvas una captura de pantalla del modelo y una del croquis, una por cada componente. Eso quiere decir 2 capturas de pantalla de modelo y 2 capturas de pantalla del croquis, y 2 textos, un texto por cada modelo con su explicación del por qué. Aquí pueden ir a buscar recipientes de la cocina. Básicamente es muy común en ellos encontrar este tipo de geometrías, para que tomen ideas. Por ejemplo, esta que se ve aquí tiene estas ranuras por dentro y por fuera, con la intención de sellar mejor, pero puede haber otras opciones. Entonces búsquenlas y aplíquenlas y expliquen el por qué. ¿Sí? El por qué está la geometría como la decidieron aplicar aquí.
Y con ello llegamos al fin de esta presentación. Muchas gracias por su atención.